vengo a hablar acerca del perdón. El perdón, yo más o menos he considerado lo que yo he aprendido, entonces eso es lo que les quiero transmitir durante todo este tiempo, en que creo que crecí mucho más que lo que crecí durante 20 años que estuve en el Evangelio. Es cuando realmente uno pasa por una prueba o es probado lo que uno es como creyente, entonces ahí es donde uno más aprende. Entonces, hoy les vengo a hablar del perdón. El orgullo es como dejar el orgullo y fomentar en nosotros la humildad, es un fruto que nos da el Señor. Pero también el perdón hace parte del amor de Dios, ¿sí? Entonces quiero que sepan que el perdón es una decisión constante de liberar el rencor, el odio, la ira hacia alguien que nos ha hecho daño. Aún nosotros mismos a veces necesitamos perdonarnos y debemos reconocer que nosotros necesitábamos el perdón de Dios para poder caminar como creyentes. Es una liberación personal para encontrar paz y bienestar. Es algo que necesitamos para soltar el dolor emocional. Y perdonar requiere valentía. Es un acto de fortaleza y no de debilidad. Y todos debemos hacerlo para poder caminar como creyentes, para poder crecer. Necesitamos conocer el perdón. En la palabra de Dios dice en primera de Juan 4:19, dice que Dios nos amó primero, ¿cierto? Y por eso nosotros podemos amar. O sea que nosotros siempre necesitamos ese ejemplo de amor para poder amar. Asimismo, Él también nos perdonó primero, para que nosotros pudiéramos aprender qué era perdonar. Amén. ¿Por qué es importante perdonar? Es importante perdonar porque nos trae beneficios a nuestra salud física y a nuestra salud del alma, ¿sí? A nuestra salud emocional. Porque cuando no perdonamos, nosotros nos enfermamos, esa falta de perdón nos da problemas en el corazón, problemas en nuestros huesos, ¿sí? Dice que mientras callé, mis huesos se secaron, ¿cierto? Así que realmente es importante perdonar. Y lo sabemos, nosotros lo sabemos desde el principio, siempre Dios nos perdonó, Jesús murió por nosotros y murió por nuestros pecados y Él nos perdonó, sí, pero a veces solo esa información está aquí. Pero cuando a nosotros nos pasa algo, nos llega una prueba en donde nosotros tenemos que perdonar, ahí es donde está como el meollo del asunto, ahí es donde está no, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. O sea, nosotros consideramos que lo que a nosotros nos han hecho es algo imperdonable, pero resulta que lo que Jesús nos perdonó fue lo imperdonable. Así que nosotros, ¿quién somos para no perdonar a nuestro hermano, ¿sí?, que nos ha ofendido? Entonces, el perdón es muy importante porque nosotros cuando no perdonamos mantenemos como en el pasado. Quiero que pensemos esto. Así que nosotros tenemos es que proyectarnos. Si nosotros no podemos dejar el pasado, nosotros no podemos avanzar o no nos podemos proyectar, ver la visión, lo que Dios tiene para nosotros, porque estamos cargando el pasado todo el tiempo. La falta de perdón es muy pesada, es muy pesado. Cargar con el dolor, con la ira, con la rabia, esos pensamientos que vienen cada rato a nuestra mente hacia esa persona que nos hizo daño. Entonces no nos deja pasar, nos la pasamos como patinando y por eso es que no avanzamos. Así que el perdón es muy necesario para nuestra vida como creyentes, como servidores de la iglesia, porque nosotros, aunque somos servidores y cristianos, vemos muchos, ojalá no nosotros, pero vemos muchos hermanos
peleándose entre sí, con muchísimos problemas. Yo me incluyo. Alguna vez, les voy a contar un poquito esta historia. Alguna vez cuando yo empecé a estudiar CEPCO en Agua Azul, como en el 2016, empecé a estudiar con Joanita, la hermana del pastor. La voy a nombrar porque Joanita fue muy valiente, entonces terminan un final feliz. Nosotras dos, por algo que sucedió en la política, y a mí me dijeron algo y a ella le dijeron algo, y cuando nos encontramos, ella se puso súper agresiva conmigo y íbamos a empezar la clase de CEPCO, que estábamos estudiando para crecer, para aprender, para predicar, y ella llegó súper agresiva conmigo y pues me gritó, y bueno, gracias a Dios que en ese momento pues yo ni sabía que ella venía en esa actitud, yo no estaba prevenida, así que yo no reaccioné, yo me quedé quieta y ella pues no me agredió, pero ya realmente venía con toda la intención de darme golpes, no sé. Y resulta que así duramos estudiando los 3 años estudiando juntas y no nos hablábamos y no sé qué pasaría por la mente de ella. Por la mente mía, pues mucho orgullo, ¿sí? Como que pues ella vino aquí a hacerme a mí, pues sí, yo no le hice nada, ¿sí? Entonces seguíamos ahí. Y yo estaba encargada de la iglesia de Agua Azul y tenía las llaves, así que yo le abría la puerta, ella iba y hacía el aseo, o yo nos encontrábamos, pero no nos hablábamos. Y muchas veces yo iba en mi moto y ella pues iba a pie, y el Señor me decía, llévela. Y yo decía, no, yo misma le contesté al Señor, no. Yo seguía derecho, no la recogía. Muchas veces el Señor me decía, perdónala o pídele perdón, y yo le decía, no. Alguna vez el Señor me dijo, necesito que la perdones y que le pidas perdón porque necesito darte algo y no te lo puedo dar. O sea, yo veía que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere darnos algo, pero por la falta de perdón, pues Él lo tiene que retener. Ni siquiera es porque Él quiera, sino porque es necesario. Porque si nosotros somos muy bendecidos, muy prosperados y seguimos, pues estamos bien, ¿cierto? Pero no, el Señor es un buen Padre y Él le corresponde tener, porque no nos puede dar más cuando nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a nuestro hermano. Así pasaron muchos años y llegó una vez una chica que predicaba de acá de la iglesia y ella en la ofrenda predicó algo que les voy a predicar hoy también, que es que si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y le pides perdón y reconcíliate con él. Y bueno, y entonces, y adivinen qué hice yo en mi corazón cuando escuché esa predicación. Pues no doy mi ofrenda y me la guardé. Así tenía yo el corazón de orgulloso. Y yo pensaba que era humilde. Entonces, y oh sorpresa, que yo estando 2 sillitas atrás, pues Joana sí se dio la vuelta y vino y me pidió perdón. Y eso fue, pues, vea, recuerdo y todavía me da un poco de nostalgia, porque lloramos juntas. Voy a parar porque me acordé. Bueno, nos perdonamos y todo eso hace soltar esa carga que uno tiene. Y me pareció muy valiente de ella haberme pedido perdón, porque de ahí en adelante pudimos seguir compartiendo como esas hermanas que somos, ¿sí? Esos hermanos que se necesitan, porque muchas veces yo le sirvo a ella, pero muchas veces ella me sirve a mí. Entonces nos estábamos cohibiendo de recibir cada una algo de la otra por estar enojadas, y era una tontería, ¿sí? Sino que fue en un momento de ira que pues nos ofendimos y eso. Y yo veo que es importante, y eso me enseñó a mí, que yo le decía, el Señor me decía, es que quiero darte, y yo le decía, déselo a ella. O sea, era bastante orgullosa. Y me alegro que nos hayamos reconciliado con Joanita y tenemos una relación bonita y dejamos ese pasado atrás. Entonces realmente creo que es un buen ejemplo que yo tuve para mi vida, en darme cuenta de que es mucho más lo que uno puede sacar de esa otra persona como un fruto, y yo de esa persona y ella de mí, estando reconciliados, estando
sanos de todos los daños que nos hacemos. Amén, hermanos. Entonces, hay 3 tipos de perdón, que es pues el perdón de Dios hacia nosotros. El segundo tipo de perdón es el perdón entre nosotros, de nosotros hacia nuestro hermano y nuestro hermano hacia nosotros. Y hay un tercer tipo de perdón que es el autoperdón, porque muchas veces nosotros mismos somos muy duros con nosotros mismos y no nos perdonamos. Y eso tampoco nos permite avanzar. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a mostrar unos ejemplos bíblicos en que el Señor a nosotros primero nos perdona. Entonces vamos a Isaías 44, versículo 21, y ahí vemos que Dios perdonó a Israel, porque Israel era su pueblo amado, ¿sí? Vemos que Dios lo escogió. Y Israel no se portó de la mejor manera, ¿no? Israel fue un incrédulo, siempre renegaba de Dios, y aún así Dios todavía les da y les tiene muchas promesas, ¿sí? Y ellos son muy importantes, son el pueblo de Dios, y Dios lo perdonó, aún siendo rebelde. Entonces dice la palabra: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Propundid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces ahí vemos cómo Dios le dice a su pueblo: yo ya los perdoné, vuélvanse a mí, ¿sí? Ese es el propósito del perdón, de que vuelva a haber una reconciliación, que vuelva a haber una comunicación, y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos lo que sea, si nosotros vamos con un corazón arrepentido. Y Él nos aconseja: mire, ya les perdoné, vuelvan a mí, por eso, porque necesito darles y no les puedo dar si ustedes tienen un corazón endurecido. Amén. Entonces Él nos perdonó primero. Vemos que no solamente Israel nos perdonó nos perdonó a nosotros. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces ahí vemos que Jesús fue ese sacrificio que Dios entregó a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Vamos a ver Lucas 23:34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo, estando en la cruz, muriendo por nosotros, traicionado por el ser humano, aún así tenía el corazón de decirle: Padre, perdónalos, y nos justificaba además, porque no saben lo que hacen. Y eso es una buena idea, no sé, una buena forma de nosotros poder perdonar a una persona, y es justificándola. A veces, no sé, una bobada como llega tarde la persona, entonces uno pues debería decir: debe ser que se le presentó algo, ¿sí? Pues voy a tener paciencia, ¿no? Como siempre, llegando tarde, siempre me hace esperar, ¿sí? Entonces es una buena forma, es justificando a esa persona, porque así entonces mi corazón está guardándose para que no se llene de argumentos contra esa persona para volvernos iracundos, rencorosos. Bueno, eso era una bobadita, ¿no? Pero es un ejemplo que les doy para que vea cómo podemos justificar a esa otra persona y no permitir que nuestro corazón se llene de amargura. Vamos a ver Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces ahí vemos que Dios está diciendo que nosotros
no debemos recordar más lo que nos hacen, ¿sí? Así como yo les explicaba que con Joana y Angélica cuando se pelearon, de ahí en adelante nunca más nos volvimos a recordar lo que cada una hizo. O sea, y así debemos hacer, o sea, lo que cada uno hizo ya quedó en el pasado. Debemos olvidar, porque eso de que yo perdono pero no olvido, eso no es verdad. Cuando tú perdonas, tú debes olvidar, porque si tú no olvidas, entonces estás cargando todavía con esa rabia o con esa ira en contra de esa otra persona. Nosotros debemos olvidar lo que ya nos hicieron para que nosotros podamos ser libres. En Mateo 6:12, que el mismo Señor Jesús, Mateo 6:12, el mismo Señor Jesús cuando los discípulos les dijo, enséñanos a orar, entonces Él les dijo el Padre Nuestro, que todos nos sabemos desde la tradición. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que el pecado de Dios también en este caso es condicional. Si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano al que vemos, pues ¿cómo Dios podría perdonarnos a nosotros? Entonces, o que nosotros, Él sí nos perdonó, pero que nosotros podamos entender ese perdón. Si nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano, pues ¿cómo podemos creer que Dios nos perdonó a nosotros? O sea, que nosotros no podríamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros si estamos peleando con nuestros hermanos. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver Colosenses 3, versículo 12 y 13. Colosenses 3, 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que tenemos ese ejemplo, Jesús nos perdonó. Así que nosotros como hermanos debemos vivir de manera amable, de manera en coinonía, como dice mi hermanito Camilo. O sea, eso, nosotros debemos estar siempre muy amados, muy perdonándonos, soportándonos, considerando a esa otra persona, ¿sí? Muchas veces yo justifico una persona cuando tiene actitudes muy toscas. Yo pienso, ¿cómo sería su niñez? ¿Cierto? ¿Cómo sería tratado cuando era niño o niña? Tal vez fue abusado, muy golpeado, abandonado. Entonces una persona que aunque se muestra dura por fuera, cuando tú te das cuenta en el fondo es una persona insegura, es una persona que es necesitada de amor. Y si nosotros, que somos los que conocemos el amor de Dios, no estamos dispuestos en ese caso a soportar sus guachaditas o sus momentos difíciles, mientras esa persona conoce el amor de Dios, pues no estamos en nada. Nosotros que somos maduros, que conocemos el amor de Dios, que también nos portábamos de esa manera al principio, se nos olvida, porque muchas veces fuimos esa persona dura que en vez de ser agradecido con el que nos predicó la palabra, entonces nosotros éramos esos guaches que contestábamos de cualquier manera, que hablábamos mal de esa persona que nos enseñó el evangelio. Entonces nosotros debemos ser pacientes con esa nueva persona que en ese momento se muestra dura. Esa persona en el fondo de su corazón es muy sensible, es una persona que necesita de nosotros y del amor de Dios. Amén. Veamos el versículo 14, que es el que sigue. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces ahí nos muestra que cuando nosotros perdonamos o que nosotros nos perdonan, nosotros siempre debemos mantener vestidos con el amor. Así que son como, diría yo, como sinónimos, ¿cierto? El perdonar es una muestra de amor, son sinónimos. Y el 15, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que vemos que no sería la consecuencia, sino como el beneficio, como el premio de ese vestirnos de amor, de ese perdonarnos,
es que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Siempre, cuando tú perdonas, inmediatamente hay paz en tu corazón, porque la falta de perdón es una carga muy pesada. Yo la he cargado, por eso les digo que cargar con odios, cargar con resentimientos es tan horrible. Lo único que hay en nosotros es un corazón amargado, triste. Entonces nada lo hace feliz, es desagradecido porque está tan lleno de ira que ni siquiera puede ver lo que otro hace por usted de manera bonita, de manera con amor, ¿sí? No lo vemos. Somos desagradecidos es porque nuestro corazón le falta perdonar a alguien y esa carga lo mantiene amargado. Entonces una cosa trae la otra, así que es necesario, cuando nosotros perdonamos, vivimos una vida tan tranquila. Mire, pueden haber hasta problemas, puede que no haya mucha plata en el bolsillo, pero a veces no hay ni trabajo y está uno tranquilo, come, igual duerme, igual se viste, o sea, Dios no nos abandona. Pueden pasar muchas cosas, pero si tú no tienes nada contra nadie y nadie te odia o tú estás en paz con todos, tú vives una vida supremamente tranquila. Pueden haber problemas, pero nada de eso te mueve el piso. Pero cuando hay algo en el corazón contra alguien, usted así tenga dinero, así lo tenga todo, usted no es feliz. Está amargado, está triste, está cargado. Entonces les decía que la falta de perdón nos enferma, ¿cierto? Si no nos arrepentimos también de lo que nosotros somos. Entonces vamos a ver Proverbios 28:13. ¿Sí? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces cuando nosotros tengamos algo, mire, el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, no sigas con esto. Como yo le decía que el Señor me hablaba, pídele perdón, yo necesito darte algo, y yo no quería recibir lo que el Señor me quería dar. Es más, de orgullosa, prefería que se lo diera a otro. Entonces sí, el Señor nos está diciendo, no, confiéseme su pecado. A veces, si la persona nos hizo daño, estamos tan dolidas y pensamos, no, es que yo no puedo perdonar lo que me hizo, yo no puedo, muchas veces yo pasé por esa, no puedo, es que ¿por qué yo fui buena? ¿Por qué yo no puedo? Yo fui buena con esa persona porque esa persona me pagó mal y no puedo hasta que llegó un momento, no, yo sí puedo. O sea, es una actitud, ¿cierto? Es una decisión voluntaria el perdonar. Entonces cuando tú le dices al Señor, listo, ok, yo voy a perdonar, entonces ya el Señor le puede ir mostrando estrategias de cómo hacerlo. Y no es inmediato, no es un sentimiento que llegó de una, usted olvidó todo lo que le hicieron en ese segundo. No, es un proceso, pero tú te puedes ir ayudando, ¿sí? Yo a veces miraba al espejo y le decía, yo te perdono a las personas que me hicieron daño. Entonces yo te perdono, y decía su nombre en el espejo. Yo te perdono, y pues me sirvió. Y cuando iba a orar, llegaba el pensamiento de que ore por esa persona y ya no me gustaba tanto, pero al principio como que ok, voy a obedecer porque en la palabra de Dios dice, oren por sus enemigos, oren por los que los ultrajan, bendígalos. Entonces y así es un proceso, puede durar meses, puede durar años. Ojalá sea rápido porque es más para su bienestar. Es que ni siquiera es para la persona que a usted le hizo daño. El perdonar es para usted misma, porque usted sana su corazón y usted no sabe la paz que se siente no tener más esa carga. Entonces a veces somos esterquitos y queremos hacerlo a nuestro acomodo, y así no es. Dios nos está diciendo cómo es. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacerlo como Dios nos dice. Pero hasta que nos cansamos de cargar eso. Entonces, sí, ok, lo voy a hacer como usted dice, Padre, porque yo ya no puedo más con esto, ya estoy cansada de cargar esto. Entonces, amén, hermanos, entonces debemos hacerlo a la manera de Dios. Diga, hermanita. Sí. Mateo 6:12. Sí, claro que sí. El 13.
Mateo 6:13. Sí, leímos que era el Padre nuestro, que perdónanos así como el Señor nos perdonó. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy fuerte, y así es lo que yo les decía, la condición. Es una condición, o sea que Dios, y es más, Dios ya nos perdonó. Yo considero que es más que nosotros. No podemos creer que Dios nos ha perdonado cuando nosotros no podemos perdonar a los hermanos. Porque el Señor se entregó a Jesús y murió por nosotros. Pero nosotros no nos puede ser revelado ese perdón hasta que nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos. Porque podemos ver que sí es posible. O sea, que si yo pude perdonar a mi hermano, claro que mi padre pudo perdonarme a mí, porque yo siendo malo puedo dar buenas dádivas a mi hijo. ¿Cómo no mi padre, que puede darnos muchas más a nosotros? Así que sí es una condición en ese caso, pero yo creo que es más para que nosotros podamos creer en esa revelación, porque el Señor ya nos perdonó, pero Él quiere que nosotros perdonamos a nuestro hermano para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Amén. Bueno, hay veces que tenemos que hermanos nos han robado dinero, ¿sí? A veces vemos, no, es que definitivamente a mí me tumbaron, ¿sí? Teníamos una sociedad y esa persona me robó, y a veces es así que cuesta perdonar, hermanos. A veces una ofensa uno dice, bueno, son meras palabras, pero cuando incluye nuestro bolsillo a veces nos duele mucho más y nos cuesta perdonar mucho más, porque lo vemos como el pillo, ladrón, abusivo, bueno, desleal, bueno, todos los nombres que le quisiéramos poner a ese hermano que nos ha robado, ¿cierto? Entonces, alguna vez me pasó también a mí. También tuve mi sociedad y mi socio me robó, y pues yo tenía todas las evidencias para demandarlo. Alcancé a ir a un abogado y preguntarle, y sí, yo podía hacer muchísimas cosas, pero yo me metí en oración, ya un poquito más madura. Empecé a aprender a depender más de Dios, y ya no hacía más así como a la locura, como a mi emoción, como a mi, de una, sí, no reacciono, sino ya ahora como que, Señor, voy a hacer esto, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Y el Señor me llevó a 1 Corintios 6:7, ojalá la podemos colocar en la NTV, hermano. 1 Corintios 6:7, no sé si la tenemos, la NTV, que fue la que yo leí. Ay, amén. Dice, todo eso viene diciendo como en Corintios, Pablo les estaba hablando a la iglesia de Corintios porque habían ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces les dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos con otros, en sí es una derrota para ustedes. Cuando yo leí ese pedacito, no sé si a alguno le ha pasado que ese versículo le salta, como que es tan claro, tan iluminado, tan poderoso. Yo decía, es una derrota para mí cuando yo ya demando a una persona. O sea, yo ya estoy perdiendo. Y se supone que uno va a un juez es para ganar, ¿cierto? Y yo leí ese pedacito y yo decía, wow, o sea, yo voy y demando a mi hermano y de una vez yo ya tengo pérdida, yo ya estoy perdiendo. Y dice, la parte de abajo es mucho más clara, porque está bien clarita, no está como el ace, como en Reina Valera, sino es demasiado clara. Dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? O sea, es que el Señor me estaba hablando tan claritico, es que no había que tener mucha revelación para entender esto. Y aparte abajo dice, ¿por qué no se dejan estafar? La palabra que yo misma estaba usando, porque eso era una estafa. Si alguien me está robando a mí, me está estafando. Tal cual. ¿Por qué no se dejan estafar? Y yo, o sea, ese versículo, varios días yo la sentía en mi mente así, cada ratico, y es que claro que casi que lo memoricé. Lo entendí tanto
que no lo tuve que repetir varias veces. Me fue tan revelado a mi corazón. Entonces, en ese momento yo le contesté a Dios, como me gusta contestarle, ok, yo voy a hacer como tú me dices que yo sea. Y después el Señor me reafirmó cuando leí a Abraham y Lot, que hubo peleas entre ellos y Abraham le dijo a Lot, su sobrino, nos tenemos que separar, cada uno va a coger para un lado, así que para donde usted se vaya, yo me voy para el otro lado contrario. Usted coge el norte, yo el sur. Y dice que la bendición iba ¿con quién? Con Abraham. Y Abraham es el padre de la fe, es el padre de la fe de nosotros. Así que el Señor me dijo, para donde tú vayas, yo te bendeciré. Así que eso no me va a hacer falta lo que esa otra persona me robó, porque Dios nos puede bendecir de múltiples maneras. No más teniendo salud, ya es una gran bendición. Teniendo sus hijos, su familia viva, sana, disfrutando, libres de accidentes, libres de maldad, tantas cosas que el Señor nos libra, eso ya en sí es una bendición. Porque a veces vemos que la bendición solo es económica, ¿cierto? Entonces nos tocaron el bolsillo. Pero resulta que hasta el día de hoy, les digo hermanos, no me he arrepentido de haber tomado esa decisión. Porque cuántas cosas no hubiera tenido que soportar en esos tribunales, delante de esos jueces. Es más, no sé si alcanza, alguien está leyendo en la Biblia y hay una parte donde dice que no se deben presentar ante jueces y eso, creo que es antecitos, no sé hermana, no la busqué. Es ahí como el 5, dice que nosotros como creyentes no deberíamos estar haciendo eso. Eso es ante los incrédulos, hermana esa. ¿Qué versículo es? El antecitos, 1 Corintios 6:6. 6:6. Dice, espera, a ver, está como chiquito ese. Porque es que todo ese pedacito es poderoso, sino que solo les iba a dar ese versículo nomás. Creo que es del 5. Dice, osa alguno, no, 6:5 hermano. Vamos a ver si es del 5. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. El 6, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Ese era el pedacito así. O sea, vemos que nosotros siendo creyentes vamos y hacemos semejantes peleas delante de los incrédulos, hermanos. O sea, nosotros, o sea, eso es vergonzoso. Ahí dice, no hay ninguno en la iglesia que pueda juzgar. Si nosotros tenemos pleitos entre hermanos, es como quien dice cuando tenemos peleas en la casa, que dice que la ropa sucia se lava en casa. O sea, no hay en la casa un espacio para que peleemos aquí entre nosotros y no tengamos que ir a que los demás de afuera vean los shows que nosotros hacemos. O sea, hermanos, esto a mí, todo ese capítulo, pues ese fue el que más extraje para mí, que fue el 7, pero realmente, hermanos, es eso es lo que me detuvo de hacer eso, porque yo decía, qué vergüenza ir allá a un juzgado y a botarnos los trapos al sol, y se sabe que en pelea sale de todo, qué vergüenza. Entonces yo no quise ir a hacer eso, yo dejé así, y hasta el día de hoy, lo que les decía, no me he arrepentido de la decisión que tomé. Me siento tan contenta de que Dios me haya frenado en ese momento de haber hecho ese show, ese espectáculo, esa pelea y horrible, y bueno, a disputar familias contra familias. O sea, a veces los pleitos ascienden a la familia y entran más hermanos y más personas y hacemos unos daños tremendos, hermanos. Entonces dice ahí, no es mejor que se dejen estafar, no es mejor que dejen las cosas así, hermanos. Y en estos días visité a un hermano de la iglesia que no ha venido y me contaba que tuvo un problema con otro hermano de la iglesia y lo robó. Y yo podía enseñarle con ese amor y decirle, hermano, ya usted ya perdió mucho dinero con ese hermano, ¿para qué va a ir a gastar más en abogados? Porque para meterlo a la cárcel, todos esos pleitos, hermano, ahórrese todo eso. Ya dejé así. Su empresa siguió con robada y todo, continúa, así que puede seguir adelante.
Dios no lo va a bendecir. Si usted le dice, Señor, yo dejo esto así, se lo dejo en sus manos. El Señor dice, mía es la venganza, si tengo tanta rabia, porque muchas veces hasta perdonamos a nuestro hermano, que somos capaces de decirle, Señor, ¿sabe qué? Le paso por alto lo que me hizo y está mucho mejor. Pero Dios dice, tranquilos, deje así, que mía es la venganza, a su tiempo yo le pagaré. Entonces, descansemos en eso. Si tenemos mucha rabia, descansemos en eso. Si ya no tenemos tanta rabia, aún así le podemos decir, Señor, yo le perdono lo que me hizo. Y es mucho mejor porque Dios ve nuestro corazón, que fuimos capaces de perdonarle lo que nos hizo a nuestro hermano. Amén, hermanos. Bueno, hasta ahí es la clase de perdón. Entonces, hermanos, el consejo es, perdonemos, pensemos a quién le debemos algo, porque no le debemos a nadie sino solo el amor, y pidámosle perdón, saquemos ese tiempo. Si se nos hace muy difícil, practiquen como yo hacía, yo lo perdono, o Señor, dime cómo lo hago. Obviamente si nosotros fuimos el que agravamos, vamos a ir y esa otra persona va a estar con una piedra en la mano, y si nosotros vamos, le bajamos la cabeza, nos va a dar el pedradón, segurísimo. Pero tenemos que estar dispuestos a tal vez hacerlo, al menos, con un corazón, dice la hermana, orar muy bien, porque así ese corazón está preparado, y de pronto esa persona, si es sensible a la voz del Señor, como en el caso de Joana y yo, a ella le decía y a mí me decía, entonces cuando estuvimos frente a frente pudimos perdonarnos y bajar la guardia a las dos. Pero pues a veces no encontramos ese hermano así, ¿sí? Sino lo encontramos con la piedra en la mano. Entonces sabemos que lo que vamos a recibir de él es otra pedrada, pero al menos hacemos lo que a nosotros nos corresponde y hagámoslo en el momento en que Dios nos mande, porque a veces, ¡bum!, salimos listos. No, tenemos que estar un poquito preparados para eso, pero sí, no lo dejemos para mañana, sino oremos y estemos listos para perdonar y para pedir perdón y para perdonar. Amén, hermanos. Eso era lo que les quería enseñar para que nosotros podamos crecer en lo que les vengo enseñando, que es dejando todo lo que no nos sirve para poder nosotros avanzar en las cosas del Señor. Amén, hermanos.